Welcome. Debutando en una modesta historia de 11 páginas en agosto de 1962, en el Amazing Fantasy número 15, Spider-Man se convirtió en un éxito inmediato y pronto se ganó un título propio en un cómic que se sigue publicando medio siglo después. El Hombre Araña sin dudas es una de las más grandes estrellas de Marvel. Eso no es discutible. ¿Será por ser tan joven? ¿Por su sentido del humor, por ser de los primeros con película a la altura, o por tener novias tan follables? No lo sé. Lo que sí sé, son 10 datos que les contaré a continuación. Peter Parker fue el segundo Spider-Man en debutar con Marvel. La primera ocasión fue con el extraño título, ¿Dónde estarás cuando las arañas ataquen? En esta historieta, una araña común era expuesta a los rayos radiactivos. Luego comenzó a desarrollar la inteligencia de un ser humano, y crecer a proporciones enormes. Capaz de hablar, e incluso disparar, esta especie de araña hombre era exterminada en el final de la historia. Peter Parker es un fan de los Mets. El amigable tejedor, ama a los Mets por identificarse con ellos. En sus propias palabras, los Mets son un puñado de adorables perdedores que hicieron un home run, ocasional por accidente. Mas no solo por esto es gran fanático, Peter ama a los Mets porque fue criado así, ir al Shea Stadium fue una tradición anual con su amado tío Ben, que Peter continúa después de la muerte de este. ¿Quién es Miles Morales? A principios de milenio Marvel creó la línea editorial Ultimate, donde volvían a contar las historias de sus héroes con un enfoque más actual. Entre ellos, Ultimate Spider-Man, donde Peter Parker se transformaba en el héroe arácnido de ese universo. Hace un par de años el personaje murió. Su muerte fue narrada en 2 miniseries. Aquí es donde aparece en escena Miles Morales, un personaje totalmente nuevo que se transformó en el nuevo Hombre Araña. Morales es un joven negro con orígenes latinos, que ganó sus poderes como lo hizo Parker, a través de una de las mismas arañas radioactivas. Desde entonces, este editorial es el único que no se ha cancelado de la línea Ultimate. Al igual que el Spider-Man clásico, Miles mantiene el humor y personalidad amigable. Además posee algunos poderes agregados a los clásicos de Peter Parker. Por los momentos este personaje no está cerca de estar en los cines. Se filtraron unos documentos, entre Marvel y Sony, para mantener la raza y preferencias de Peter Parker como una persona blanca y heterosexual. Al día siguiente Stan Lee ofreció su punto de vista. No me importa si Peter Parker hubiera sido originalmente negro, latino, indio o cualquier otra cosa. Que se quede así. Pero lo hicimos blanco. No veo ninguna razón para cambiar eso. Ciertamente, creo que el mundo tiene lugar para superhéroes gay, pero de nuevo, no encuentro alguna razón para cambiar las preferencias sexuales de un personaje una vez que ya se ha establecido. No tengo problema en crear nuevos superhéroes homosexuales. Y realmente el gurú de los cameos, tiene toda la razón, es decir, porque apoyes a los gays, no te vas a convertir en uno. Ahora continuemos. Sus padres no eran tan comunes. Richard y Mary Parker habían sido espías para el gobierno de los Estados Unidos. Años más tarde, en una historia retrospectiva, mostró que los padres de Spider-Man le habían salvado la vida a un agente conocido como Agent 10, tiempo después se revela que Agent 10 no es otro que Logan Wolverine. Y más sorprendente, Mary Parker salvó la vida del mutante, mientras tenía apenas unas semanas de embarazo de su futuro hijo, Peter. Así, sin que ninguno lo supiera, esa fue la primera vez que estuvieron cerca. El segundo nombre de Peter es Ben. Peter Parker es uno de los pocos héroes que tiene una vida personal bien escudriñada. Un indicio de ello es tener un segundo nombre. El segundo nombre de Peter, Benjamin, fue concebido como un homenaje a su tío Ben Parker. Un número que muestra a Peter presentando su certificado de nacimiento, en el edificio federal de Manhattan con el fin de obtener un pasaporte. Pero este pequeño detalle al parecer solo fue para salir del paso, ya que otros escritores y hasta el mismo Stan Lee, parecieran hacer de cuenta que no existe. Peter no es tan perdedor como se piensa. Cuando Stan Lee y Steve Ditko lo presentaron al mundo en 1962, Peter era un completo perdedor. Luego el adolescente, al convertirse en Spider-Man, su confianza y su popularidad dieron un salto significativo. En la 7ª edición de su propia serie, The Amazing Spider-Man, Peter tuvo su primera novia que era una joven y encantadora secretaria del Daily Bugle, Betty Brant.
Después de 8 años, le puso fin al bullying golpeando al cabrón Flash, frente a su clase entera, ahí mismo dejó de usar los lentes. Y cuando Peter se graduó de la secundaria, la chica más popular de la escuela, Liz Allen, confesó haber tenido un flechazo con él. Pero ahí no terminan las conquistas, Peter pasaría la mayor parte de sus años en la universidad, teniendo algo complicado con la rubia hermosa Gwen Stacy, y Mary Jane, la pelirroja ardiente. La telaraña solo dura alrededor de 1 hora. Esa tela no tiene nada que ver con sus poderes arácnidos. En cambio, Peter usó sus conocimientos científicos para desarrollar su propia telaraña, y un lanzador, para lograr esas envidiables columpiadas por Nueva York, y también patear culos. Pero estas son pro ambiente. Stan Lee explicó a los lectores que la telaraña artificial solo dura alrededor de 1 hora, antes de que se evapore en el aire. Este concepto se explica en el primer The Amazing Spider-Man, de 1964, y se expandió a muchas otras historias más tarde. La tía May era como la mayoría de las nenas lindas, que se mueren por los nenes malos, y estaba casada con un mafioso. Peter descubrió que su querida tía May tenía su propio pasado misterioso. Como mujer joven, May tuvo un romance con un gángster llamado Johnny Jerome. En esta historia la tía May joven, al descubrir el oscuro secreto de Johnny, lo deja por Ben Parker. Sí, lo sé, esto parece demasiado para un cómics de Spider-Man, afortunadamente ningún escritor ha profundizado en este tema. No quiero saber de las aventuras candentes de la tía May. ¿O sí? Spider-Man se unió al elenco de Saturday Night Live. Cuando Spider-Man necesitaba de su ayuda para detener al nefasto Silver Samurai, que tumultuaba los estudios de la NBC. El escritor Chris Claremont y el artista Bob Hall lanzó la edición aprobada por la NBC que contó con el elenco de SNL para ayudar a Spider-Man, yendo tan lejos como para hacerse pasar por Vengadores, para engañar al enemigo de Spider. Esto sin duda es muy curioso y hasta desconcertante para algunos. Así como para muchos un sueño hecho realidad, ver a Stan Lee presentar SNL en el universo Marvel. En una ocasión el trepaparedes detuvo a un extraterrestre de engañar a toda una generación, a tener relaciones sexuales sin protección. Titulada The Amazing Spider-Man vs. The Prodigy, es algo de lo más extraño. En una trama de ciencia ficción, la historia tuvo a un malvado extraterrestre llamado Prodigy, que deliberadamente mal informaba las repercusiones de la actividad sexual de los jóvenes. El extraterrestre llenaba de información a jóvenes incautos, por ejemplo diciéndoles que no podían quedar embarazadas antes de los 15 años o en su primera experiencia sexual. La meta del malvado Prodigy: inspirar a los jóvenes a tener hijos para que pudiera poner a los niños a trabajar para él. Siendo extraterrestre se le ocurrió un plan complicado, sería más fácil solo raptarlos. Por eso, Spider-Man se acercó y explicó que el malvado extraterrestre era un pervertido. Soy Jack Kelsey, hasta la próxima.